El final nada más. No me ha oído. Pedregal. Quiero que todo me salga bien. Quiero que todo me salga bien. Eso. Fallece Silvia Pinal tras 8 días de estar internada. El diagnóstico. Antes de morir, Silvia Pinal rompió el silencio. En una grabación nunca antes vista, la gran diva del cine mexicano confesó los nombres de los 6 famosos que más odió en su vida, y las razones te van a dejar helado. Habló de traiciones dentro de Televisa, de amores prohibidos, de enemigos ocultos en su propia familia artística, y hasta de una venganza que juró llevarse a la tumba. En esta reveladora confesión, Silvia menciona a quienes la humillaron públicamente, los que intentaron borrar su legado, y los que usaron su nombre para ascender en el medio. Lo que pocos saben es que detrás de su sonrisa elegante y su fama de la última diva del cine de oro, hubo años de silencios, traiciones y resentimientos que marcaron su historia. Quédate hasta el final, porque los nombres que reveló, jamás imaginaste que estarían en esta lista. ¿Quién mató realmente a mi hija, a mi Viridiana? Dicen que fue un accidente, pero yo ya no estoy tan segura. Esa noche, ella no debía estar en ese coche. Algo cambió a último momento. Y desde entonces, muchas cosas dejaron de tener sentido. Hubo personas demasiado interesadas en verla caer. Gente del medio, gente poderosa, que nunca soportó verla brillar tan joven, tan limpia, tan distinta a todos nosotros. Yo escuché cosas, rumores que preferí callar. Por miedo, por proteger a mi familia, o tal vez por no aceptar que la envidia puede ser más letal que cualquier choque. Yo tenía enemigos, muchos, y algunos no se conformaron con destruir mi nombre. Quisieron verme sufrir donde más duele, en una hija. Lo que hoy voy a confesar, es algo que callé toda mi vida. Porque ya no temo. Y si mi voz se apaga después de esto, al menos que el mundo sepa quiénes fueron los 6 famosos que más odié, los que me traicionaron, los que me dieron la espalda, y los que tal vez, también tuvieron algo que ver con la tragedia de mi Viridiana. A veces pienso que todo fue un castigo. Que la vida me cobró muy caro el haber amado a los hombres equivocados. Viri era mi vida, mi razón. Y sí, ella nació del amor que tuve con Gustavo Alatriste. Un amor intenso, pero también lleno de sombras. Él adoraba a nuestra hija. La trataba como una reina. Y ese amor despertó odios que pocos imaginan. Sonia, la nueva esposa de Gustavo, jamás soportó ver cuánto él amaba a Viridiana. Lo sabía todo el mundo. Lo veías en los ojos de ella. Ese brillo que no era ternura, era envidia. Gustavo era un hombre poderoso, millonario, dueño de cines, de tiendas, de películas, y todos sabían que pensaba dejarle su fortuna a nuestra hija. Ella no ambicionaba nada, solo soñaba con actuar, con vivir. Pero en ese mundo, la inocencia se paga con sangre. A veces me pregunto si fue casualidad, o si todo estaba planeado. Porque ese coche no debía fallar, los frenos estaban nuevos. Y sin embargo, esa noche, no respondió nada. Yo supe desde el primer día que algo más oscuro había detrás. Dicen que la muerte de Viridiana fue un accidente, pero ¿cómo explicar que justo la noche anterior Gustavo tuvo una fuerte discusión con alguien cercano y al día siguiente ella amaneció muerta? Gustavo se derrumbó. Nunca volvió a ser el mismo. Murió en vida. Y lo que vino después fue peor, la herencia, las peleas, los juicios, la familia rota. Todo lo que él construyó con amor terminó en manos de gente que nunca lo mereció. Por eso lo digo ahora, con el alma desgarrada, la muerte de mi hija no fue un accidente, fue una venganza. Una maldición que comenzó en mi propia casa y que me acompañó toda la vida. Yo recuerdo esa noche como si el tiempo se hubiera detenido. Todo parecía normal, una simple reunión entre jóvenes actores, risas, música, planes para el futuro. Pero algo cambió. Una de esas muchachas, una actriz nueva, con una sonrisa demasiado dulce para ser sincera, se acercó a mi hija. La tomó del brazo, la apartó del grupo, y ahí comenzó la tragedia. Nunca olvidaré lo que me contaron después. Esa muchacha le dijo a Viridiana que estaba con su padre, que Gustavo la había convertido en su amante. ¿Puedes imaginar el veneno de esas palabras? Para una niña noble, sensible, que idolatraba a su padre, eso fue como una puñalada. Nadie sabe qué más le dijo, pero testigos contaron que mi hija cambió de inmediato. Se le apagó la mirada. Sin escándalos, sin lágrimas, simplemente tomó sus cosas y salió. Jaime, su novio, no entendía nada. Ella había organizado la reunión y de pronto se marchaba, como si quisiera escapar de algo que no podía decir. Horas después, su coche apareció destrozado en el barranco. Cuando vi el cuerpo,
Supe que no fue un accidente. Una madre lo siente. Me hablaron de frenos manipulados, de un fallo imposible. Y supe que había manos detrás de eso, manos que nunca se ensuciaron, pero que firmaron su sentencia. Lo peor vino después. Un rumor, escondido por años, llegó a mí a través de un sacerdote. Aquella actriz, la que le confesó la supuesta infidelidad, no lo hizo por despecho. Lo hizo porque alguien la pagó. Una mujer poderosa, movida por celos, le ofreció dinero para romper el corazón de mi hija y algo más. Esa muchacha, desesperada, cumplió su papel sin saber que el guión incluía la muerte de Viridiana. Dicen que al final confesó todo ante un cura, y que él guardó el secreto hasta su último aliento. Pero los secretos no mueren. Se filtran, como la sangre, como la culpa. Yo viví muchos años preguntándome si esa mujer seguía viva. Y si lo está, ojalá cada noche escuche la voz de mi hija en sus sueños, preguntándole por qué. Porque yo ya no busco justicia, solo que la verdad, al fin, pese más que el silencio. De esa joven actriz, poco quiero decir. Llegó lejos, muy lejos. La ves en viejas telenovelas, sonriente, hermosa, y nadie imagina lo que esconde detrás de esa mirada. Era amiga de mi hija Silvia Pasquel. Entraba a mi casa, compartía nuestra mesa, y nunca sospeché lo que había hecho. Hoy tiene poder, fama, contactos. Por eso nadie se atreve a pronunciar su nombre. Pero yo sí puedo decirlo, esa muchacha lleva años arrastrando una culpa que no la deja dormir. Nunca olvidaré el día en que alguien me dijo que su carrera estaba manchada, por la sangre de mi hija. Y no fue solo ella. Hubo alguien más detrás. Una mujer que movía los hilos, que usó el dinero, los celos y el orgullo para destruir lo que yo más amaba. Algunos dicen que fue Sonia Infante, la esposa de Gustavo en ese momento. Otros aseguran que fue Ariadna Welter, la mujer que él humilló públicamente por mí. Ariadna tenía motivos. Gustavo la dejó entre burlas, con el corazón roto y la reputación en ruinas. Y cuando los rumores de su infidelidad se esparcieron, todos creyeron que ella era la culpable. Pero yo sé que no fue así. Esa historia, esa supuesta traición, fue una mentira creada desde dentro, en los pasillos del poder, entre productores que se creían dioses. Gustavo había querido acercarse a mí desde mucho antes. Yo era la mujer que él quería conquistar, y no se detendría ante nada. Recuerdo una noche de premiación, él se acercó a Ernesto Alonso, el gran productor. Quería sentarse junto a mí, y el asiento era de Alonso. Gustavo le dijo, ¿cuánto quieres por ese lugar? Ernesto se rió y le respondió, dame ese jarrón de tu tienda, el que me gustó. Y Gustavo aceptó, todo por estar a mi lado. Lo que nunca imaginé es que Ernesto Alonso y yo terminaríamos siendo parte de algo más oscuro. Con el tiempo entendí que esa historia de infidelidad que destruyó a Ariadna no fue un chisme, fue un arma. Una trampa tejida con estrategia, ego y deseo. Y sí, dicen que yo también tuve parte en eso. Que con mi silencio, ayudé a borrar a una mujer para quedarme con un hombre. Pero el precio que pagué fue demasiado alto. Porque cuando juegas con el destino de otro, el destino te lo cobra, y a mí me lo cobró con la vida de mi hija. Yo sé lo que dicen, que Ernesto y yo fuimos los verdaderos culpables. Tal vez tengan razón. Tal vez el infierno no es un lugar, sino los recuerdos que no te dejan dormir. Todo comenzó con una sola frase. Una tarde, Ariadna me enfrentó. Me miró directo a los ojos y dijo, recuerda, Silvia, yo soy la esposa. Esa frase fue como una bofetada. No por celos, sino por orgullo. Porque en ese momento entendí que jamás me verían como la mujer que conquistó el amor de Gustavo, sino como la que lo robó. Y ese dolor, ese veneno, me llevó a cometer el peor error de mi vida. Yo llamé a Ernesto. Siempre lo hacía cuando necesitaba ayuda o venganza. Él tenía poder. Era respetado, temido. En los estudios todos le debían algo. Cuando le conté lo que había pasado, me dijo con calma, déjalo en mis manos, Silvita. Gustavo se casará contigo, te lo prometo. No pregunté cómo lo haría. Y esa fue mi condena. Ernesto movió sus piezas, habló con la prensa, dejó correr una historia falsa, la infidelidad de Ariadna. Y así, en cuestión de días, la reputación de esa mujer quedó destruida. Gustavo tuvo la excusa perfecta para dejarla. A mí me coronaron como la nueva reina de su vida, pero lo que nadie vio fue que aquella corona pesaba más que cualquier castigo divino. Ernesto disfrutaba el poder. Se alimentaba del secreto. Siempre sabía todo de todos. Él fue el confidente de las más grandes actrices de la época, María Félix, Miroslava, Libertad Lamarque, todas le contaban lo que nadie más debía oír. Y él lo guardaba.
O lo usaba, según le convenía. Gustavo, en cambio, era el Encanto hecho carne. Guapo, millonario, carismático, pero tan infiel como adictivo. Sus tiendas de muebles eran solo la fachada. Detrás, había un hombre que coleccionaba mujeres como piezas de arte. Y yo, en mi ceguera, creí que podía domesticarlo. Pero amarlo fue como vivir entre espejos, cada uno reflejaba una mentira distinta. Viridiana, mi niña, no tenía culpa de nada. Ella heredó los pecados de sus padres, el peso de un pasado que nunca pidió. Creció rodeada de rumores, de miradas, de gente que la juzgaba solo por llevar el apellido a la triste. Y cuando el destino vino a cobrar todo lo que yo debía, lo hizo con la vida de mi hija. Por eso, cuando me preguntan si Ernesto Alonso fue uno de los hombres que más odié, sí, lo fue. Porque el día que él destruyó a Ariadna para ayudarme, selló mi condena. Y la mía, terminó arrastrando a mi propia sangre. De todos los hombres que pasaron por mi vida, hay uno al que jamás pude perdonar. Enrique Guzmán. Fue el primero de esa lista negra que nunca quise escribir, pero que me marcó para siempre. La gente veía nuestras fotos, las sonrisas, los conciertos, los aplausos, y pensaban que teníamos una vida perfecta. Pero detrás de esas luces, había golpes. Había gritos. Había miedo. Enrique era joven, brillante, encantador y también violento. Tenía ese tipo de ego que se alimenta del poder, del control, del aplauso. Yo me casé con él creyendo que podía cambiarlo, que el amor podía curar la oscuridad que él arrastraba. Pero no. El amor no salva a nadie que no quiera ser salvado. En casa, los escenarios se volvían jaulas. Recuerdo noches en las que el maquillaje no era para la cámara, sino para cubrir los moretones. Grité muchas veces, pero el silencio pesaba más que el miedo. En esa época, una mujer famosa no podía decir que era víctima. Si lo hacía, se convertía en el escándalo del año. Nadie quería saber la verdad. Querían ver la novela perfecta. Y mientras tanto, yo me apagaba poco a poco. Hubo días en los que pensé que no iba a sobrevivir. Que el precio de ser Silvia Pinal era ser propiedad de un hombre que no sabía amar. Y lo más triste es que mi hija Alejandra lo vio todo. Nadie imagina lo que es ver el miedo reflejado en los ojos de tu propia hija. Enrique fue el hombre que más quise y el que más daño me hizo. Lo amé tanto, que me costó años reconocer que lo odiaba. Lo odié por los golpes, por los insultos, por el desprecio, pero sobre todo, por haber destruido lo poco de inocencia que me quedaba. Hoy lo digo sin miedo, sí, fue violento. Y si estoy contando esto ahora, es porque me cansé de proteger a los culpables y callar por vergüenza. Porque las heridas sanan, pero el silencio mata. Y yo ya no tengo nada que perder. De todos los dolores que me ha dado la vida, ninguno fue tan cruel como el que vino de mi propia sangre. El segundo nombre que jamás olvidaré, es Fernando Frade. Él no fue solo un amor, fue una herida. Una historia que destruyó a una madre y a una hija al mismo tiempo. Lo conocí en una etapa en la que me sentía sola, rota, cansada de las mentiras. Él llegó con esa mirada dulce, esa voz tranquila, y por un momento creí que había encontrado paz. Pero no sabía que ese hombre, años después, sería el centro de uno de los escándalos más dolorosos de mi vida. Porque cuando mi relación con él terminó, él se metió con mi hija, Silvia Pasquel. Imagínalo, ver a la persona que una vez amaste convertida en pareja de tu propia hija. Fue una humillación que ni el tiempo ni la fama pueden borrar. En ese momento, la prensa se volvió una jauría. Me retrataron como la villana, como la madre resentida, pero nadie entendía lo que había detrás. Yo no odiaba a Silvia. La amaba, pero me dolía verla caminando hacia el mismo abismo que yo conocía tan bien. Y a él, a Fernando, lo odié con todo lo que tenía. No por haber estado con ella, sino por haber jugado con las dos. Por haberse metido en mi vida, en mi familia, y destruir lo poco que quedaba de confianza entre madre e hija. Nunca olvidaré aquella noche en la que me enfrenté a él. Le pregunté cómo había podido hacerlo, y solo sonrió. Una sonrisa vacía, arrogante, como quien sabe que ha dejado una cicatriz que jamás sanará. Desde entonces, mi relación con Silvia cambió para siempre. Ya nada volvió a ser igual. Ese hombre se llevó más que mi paz. Se llevó la inocencia de una madre que creía que lo había visto todo. Por eso, cuando digo que Fernando Frade fue uno de los hombres que más odié, no lo digo con rencor, lo digo con dolor. Porque odiarlo fue la única forma que encontré de seguir viviendo después de perder a mi hija en vida. Y créeme, ese tipo de pérdida duele más que la muerte.
Nunca imaginé que el tercer nombre en esta lista sería el de mi propia hija, Alejandra Guzmán. La gente la ve brillar, cantar, romper escenarios, y creen que somos una familia de oro. Pero detrás de las cámaras, lo nuestro fue un campo de batalla. No siempre fue así. De niña era mi cómplice, mi risueña, mi terremoto. Pero cuando creció, algo cambió. La fama, el dinero, los egos, y, sobre todo, la herencia. Esa maldita palabra que destruye familias más rápido que cualquier enemigo externo. Cuando empezaron las discusiones por mis bienes, por mis propiedades, por quien merecía que, yo ya no reconocía a nadie. Mi casa, que antes se llenaba de risas, se volvió un tribunal. Todos opinaban, todos exigían. Alejandra comenzó a creer que yo favorecía a los demás, que la dejaba fuera. Y yo, cansada de tanto dolor, terminé levantando murallas entre nosotras. Hubo gritos, insultos, silencios que duraron años. Ella me reclamaba amor, yo le pedía respeto, y entre tanto orgullo, se nos murió el cariño. Muchos piensan que la pelea fue por dinero, pero lo que realmente nos separó fue el orgullo. Ella no soportaba verme débil, envejeciendo, y yo no soportaba verla destruirse frente a todos. En las reuniones familiares, las miradas eran dagas, y cuando llegó el tema de mi testamento, todo se rompió. Se dijeron cosas que nunca debieron decirse entre madre e hija. Palabras que queman, que dejan cicatrices invisibles. La prensa hablaba de la dinastía Pinal, pero en realidad éramos un rompecabezas hecho pedazos. Yo no la odio por ser mi hija, la odio por haber dejado que el dinero valiera más que el amor. Y también me odio a mí, por haberle enseñado que la fama es poder, y no un peso. A veces me pregunto si algún día me perdonará. Y si no lo hace, lo entenderé. Porque yo también fui culpable. Pero duele, ¿sabes? Duele pensar que, después de tantos años de entregarme al público, la herencia que más importaba no era la fortuna, era el cariño. Y esa, desgraciadamente, se perdió hace mucho. El cuarto nombre es uno que pocos se atreverían a decir en voz alta. Efigenia Ramos, mi asistente, mi sombra, mi confidente, durante más de 30 años. Esa mujer conocía mi vida mejor que yo misma. Sabía lo que comía, lo que temía, lo que lloraba cuando nadie miraba. Estuvo a mi lado cuando todos se fueron. Cuando los hijos estaban ocupados, cuando los amigos ya no llamaban, ella seguía ahí. La gente pensaba que era solo mi empleada, pero Efigenia era mucho más. Era la única que sabía cómo mantenerme de pie cuando el mundo me pesaba. Y tal vez por eso, la terminé queriendo como a una hija. Pero ese cariño se convirtió en una bomba. El día que decidí incluirla en mi testamento, todo explotó. Mis hijas no lo entendieron. Dijeron que me había dejado manipular, que esa mujer solo buscaba mi dinero. Pero, ¿dónde estaban ellas cuando yo despertaba sola en una casa vacía? ¿Dónde estaban cuando las piernas ya no me respondían y necesitaba que alguien me ayudara a subir las escaleras? Efigenia estaba ahí. No me abandonó. Y eso, para mí, valía más que cualquier apellido. Pero con el tiempo, empecé a ver cosas que no quería ver. Documentos desaparecidos. Decisiones que yo no recordaba haber tomado. Gente que me hablaba distinto, como si ya no tuviera voz propia. A veces pienso que confundí la lealtad con la dependencia y la confianza con la manipulación. Mis hijas tenían razón en algo, Efigenia sabía demasiado. Cuando uno envejece, se vuelve vulnerable y quien controla tu entorno, controla tu destino. Yo creí que podía confiar en ella ciegamente. Pero un día desperté y descubrí que no todo lo que hacía era por cariño. La incluí en mi testamento porque sentí gratitud. Pero esa decisión desató una guerra familiar que aún sigue viva. Las miradas de mis hijas ya no eran de amor, sino de desconfianza. Se rompió algo que jamás pude reparar. Efigenia me ayudó a sobrevivir, pero también me alejó de los míos. Por eso, cuando pienso en las personas que más odié, su nombre también está ahí. No por traicionarme, sino por recordarme que el amor, cuando se mezcla con poder, deja de ser amor. A veces me pregunto si ella me cuidó o me enterró en vida. El quinto nombre, el que más me duele pronunciar, es el de mi hija, Silvia Pasquel. No hay dolor más grande que aceptar que la persona que más amas puede convertirse también en tu enemiga. La vida, el destino o quizá nuestras propias decisiones, nos pusieron frente al mismo hombre. Fernando Frade. Él fue mi amante, y después, el suyo. No hay forma de describir lo que se siente ver a tu hija enamorada del hombre que una vez te juró amor eterno. Es como morir con los ojos abiertos. No fue solo una traición familiar, fue una herida en el alma.
La prensa convirtió aquella historia en un circo y el público en una carnicería. Todos opinaban, todos juzgaban, pero nadie sabía lo que pasaba detrás de nuestras puertas. Silvia me culpó de todo. Dijo que yo había querido quitárselo, que no soportaba verla feliz. Pero no, lo que yo no soportaba era verla caer en el mismo abismo del que yo apenas había logrado salir. No era celos, era miedo. Miedo de ver repetida mi historia. Miedo de verla humillada por el mismo hombre que me rompió el corazón. Pero cuando intenté advertirle, me odió. Nos gritamos, nos herimos, nos dejamos de hablar. A veces la prensa exageraba, pero esta vez, la verdad fue peor de lo que contaron. Hubo lágrimas, insultos, silencio. Durante años, nuestras miradas decían lo que las palabras ya no podían. Silvia dejó de ser mi niña para convertirse en una extraña. Y yo dejé de ser su madre para convertirme en un fantasma en su historia. Los dos amamos al mismo hombre, pero ninguno de los dos ganó, porque ese amor nos destruyó. Ella perdió la confianza. Yo perdí a mi hija. Y aunque el tiempo curó las apariencias, nunca curó el alma. Por eso, cuando hablo de las personas que más odié, no hablo con rencor, hablo con tristeza. Porque a Silvia no la odié por ser mi hija. La odié por recordarme que los errores que no se perdonan, se heredan. El sexto y último nombre, el que todavía me duele pronunciar, es el de mi hija, Viridiana Alatriste. Ella no fue mi enemiga. Fue mi castigo, el reflejo más puro de lo que el destino me arrebató por todo lo que hice mal. Viridiana era luz. Una niña con el alma limpia, la sonrisa fácil y un brillo en los ojos que nadie más tenía. Y, sin embargo, todo en su vida fue una sombra. Hija de Gustavo Alatriste, ese hombre que marcó mi historia con amor y con dolor. Ella nació del fuego, y murió en el fuego. Tenía apenas 19 años cuando la perdí. Dicen que fue un accidente, que el coche falló, que el destino quiso arrebatármela, pero en el fondo, yo siempre supe que su muerte no fue solo un accidente. Fue el precio que la vida me cobró por cada silencio, por cada mentira, por cada guerra que provoqué. Después de su partida, mi casa nunca volvió a tener vida. Todo olía a ausencia, a culpa, a cosas que quedaron sin decir. Durante años la soñaba. La veía frente a mí, tan hermosa, tan joven, tan llena de lo que yo perdí. Y a veces, en esos sueños, me reclamaba sin palabras. Me miraba con tristeza, como si supiera que, sin querer, la odié. No por ella, sino por lo que su muerte me hizo sentir, que yo, Silvia Pinal, la mujer fuerte, la diva, la madre, no pude salvar a mi hija. La odié porque me recordó que hay cosas que el poder no puede comprar, que los aplausos no curan el vacío, y que ninguna fama borra el dolor de un ataúd pequeño. Viridiana fue la más inocente de todos, y aún así, fue la que pagó por los pecados de todos los demás. Por eso, cuando digo que la odié, lo digo con lágrimas. Porque en realidad, la odié por haberme dejado sola. Por haberse ido cuando yo más necesitaba una razón para seguir viva. Si algún día mi voz se apaga del todo, quiero que sepan esto, yo no fui una santa. No fui una madre perfecta, pero todo lo que hice, incluso lo peor, fue por amor. Y si el amor puede condenar, entonces mi condena lleva su nombre, Viridiana. Pero ahora que su voz ha revelado tanto, ¿tú qué piensas? ¿Crees que Silvia Pinal dijo toda la verdad antes de morir, o aún hay secretos que jamás se contarán? Déjalo en los comentarios, queremos leerte. Y si te apasionan las historias ocultas del espectáculo, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana revelamos lo que otros prefieren callar.